Muy bien, Dios te bendiga. Te invito a abrir tu Biblia al libro de Santiago. Continuamos con nuestra serie en Santiago, caminando versículo tras versículo en este apasionante libro que hemos comenzado a descubrir. Son 13 series, lo hemos bosquejado de esta manera, 13 series o 13 evidencias o 13 autoexamen que podemos hacer acerca de nuestra fe, cuán genuina es nuestra fe, cuán maduro es nuestro caminar con el Señor. Vimos la primera de estas 13 pruebas o de estas 13 evidencias. La primera era la evidencia o la prueba de el poder soportar el sufrimiento, de poder perseverar a través del sufrimiento. Y hemos visto, nosotros la hemos llamado de la prueba al triunfo. Están los sermones en internet para que lo puedas ver. Y en esta serie hemos visto 5 requisitos, 5 recursos que estaban disponibles para nosotros del verso 2 hasta el verso 12. Bueno, verso 11, para ser justo. Y estos 5 requisitos, ¿se recuerdan? Hagamos un pequeño repaso. Una actitud gozosa, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. También seguimos leyendo en el verso 3 de una mente conocedora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso número 4, habíamos visto una voluntad dócil para pasar de la prueba al triunfo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Un corazón creyente, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y también un espíritu humilde, entendiendo que las situaciones o el sufrimiento es algo pasajero. Ahora ya comenzando el segundo párrafo, la segunda prueba, es la prueba de a quién le echamos la culpa. La prueba de la culpabilidad ante el pecado. Y el autor de este libro, el autor de Santiago, dejó bien en claro desde el principio de este párrafo, de esta sección, que no se le puede echar la culpa a Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Estamos en el verso 13 del capítulo 1. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y habíamos visto diferentes evidencias de por qué Dios no podía ser el culpable del mal. Primero, por la naturaleza del mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por la misma naturaleza del mal no puede tentar a Dios, no puede ser atractivo para Dios. También por la naturaleza del hombre, el verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esos deseos intensos, es atraído y seducido. Dios no puede ser el culpable del pecado y del mal por la naturaleza de la concupiscencia, versos 15 y 16. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Eso es todo un proceso interno y habíamos descrito cómo eran los pasos de este proceso. También, verso 17, Dios no puede ser culpable del pecado por la naturaleza misma de Dios. Dice verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y no hay sombra de variación, no hay manera de que Dios cambie. Ahora, en el verso 18, que es el que vamos a ver ahora, vamos a ver una evidencia nueva, una nueva evidencia o una última evidencia de que Dios no es responsable directa o indirectamente de nuestras tentaciones. Dice, Él de su voluntad
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sería torpe de nuestra parte querer justificarnos delante de un Dios santo. Sería torpe de nuestra parte querer aparentar de que no hemos ofendido la santidad de Dios. Porque nuestra experiencia nos demuestra de que hemos ofendido al Señor. Hemos ofendido a un Dios santo. Y por causa de esa ofensa, sabemos que merecemos el castigo. No es que Dios nos castiga porque Él es malo, sino porque nosotros lo somos. Si nos queda alguna duda acerca de esto, Pablo deja bien en claro cuando en Romanos capítulo 3, verso 10, citó el Salmo 14 al decir como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Las Escrituras lo dicen y nuestra experiencia lo demuestra. Aparte del Señor Jesucristo, no hay ninguna persona que haya vivido una vida agradable al Señor todo el tiempo. Podemos vivir agradando al Señor durante un momento, pero Dios no es fiel durante un momento, Dios no es santo durante un momento, sino que Él lo es sin interrupción. Y a esa medida de santidad, solamente el Señor Jesucristo ha podido, no sé cómo decirlo, ha podido alcanzar, ha podido estar a la altura de las demandas de Dios y de su santidad. En Romanos capítulo 3 sigue diciendo, vimos del verso 10 en adelante, te invito a ir ahí por un momento, Romanos capítulo 3. Sé que vamos a estar en Santiago, pero es importante esta base para lo que estamos viendo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Bueno, verso 11, ya el 10 lo leímos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Sigue diciendo Pablo, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición que describe las Escrituras de aquel que no conoce a Dios. Es el resultado de la propia decisión, de la propia naturaleza de la persona que no quiere conocer al Señor y se aparta de sus caminos. En Juan capítulo 3, versos 19 al 20, se nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y da la razón, dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es, aunque no nos guste, la realidad del corazón que está apartado del Señor. No quiere saber del Señor, no porque Él sea malo, sino porque Él es luz. Y al Él iluminar nuestras vidas, nuestros pecados se ven claramente. Nuestros pecados no pueden seguir siendo ocultos. Pablo escribió a los creyentes en Efesios capítulo 2, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A esos creyentes en Éfeso,
Pablo les volvió a recordar de dónde Cristo los había sacado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjense cómo Pablo se incluye, Él también estuvo cargando ese pecado. Él también estuvo siendo guiado por la maldad. Él también estuvo viviendo en oscuridad, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de la salvación, esa era la condición de nuestro corazón. Si aún no conoces al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, esa es la condición de tu corazón. Podés reconocer estas verdades. Si sos sincero con vos mismo, podés ver estas verdades en tu corazón. Y así como es verdad que no nos acercamos a la luz porque nuestras obras son malas, también es cierto que sin Jesucristo somos hijos de ira, al igual que todos los demás. Ok. Solamente hay dos familias en la tierra. Están los hijos de Dios que han confiado en el Señor Jesucristo como su único Señor y único Salvador. Y están los hijos del diablo. Dice lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, en el verso 2. El príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro pasaje leemos de que vosotros sois de vuestro padre el diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay una tercera familia, no hay una opción diferente. Ahora, como el problema del hombre es un problema interior, la solución a su problema debe ser también interior. No hay un ritual externo que pueda cambiar la pecaminosidad de la persona. No importa cuánto uno se esfuerce, no podemos cambiar por dentro haciendo solamente cosas por fuera. No hay manera, no funciona de esa manera. Y ahí es donde entra esta verdad que vemos hoy. Dios no puede ser el responsable de la maldad y del pecado por la naturaleza de la regeneración. Él es el único que puede cambiar las vidas y las naturalezas de las personas. No hay otro, no hay otra manera. No hay 12 pasos para ser libre de algo. Hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Vemos acerca de esta regeneración, de esta nueva naturaleza, de este cambio real, duradero, permanente y eterno que es dado en los hijos del Señor. Esto que en las Escrituras encontramos como un nuevo nacimiento. Pero antes de continuar, antes de comenzar, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por el tiempo juntos en esta mañana. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos de que tu palabra sea claramente expuesta
y que ella sea la que obre para bien nuestro y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En Santiago capítulo 1, verso 18, se responde a 4 preguntas acerca de esta regeneración, de esta nueva vida que está disponible para los que hemos creído y confiado en el Señor Jesucristo. Y estas preguntas, En Santiago capítulo 1, verso 18, Santiago responde a 4 preguntas acerca de la regeneración, del nuevo nacimiento, que da a luz a la prueba de que Dios no es responsable de nuestras tentaciones y Él no es responsable de los pecados que resultan por caer ante esas tentaciones. Más bien, Él es responsable por nuestra obediencia. Fíjense, capítulo 1, verso 18 de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 18. Él, por el verso 17 entendemos de que está hablando de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La primera pregunta que responde es: ¿quién es el responsable de la regeneración? Y lo dice bien claro desde el principio: Él. ¿Quién es Él? Verso 16, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios soberano, el Dios eterno, el Padre de las luces, el Creador. Él es el que hace la regeneración. Él es el que obra la regeneración. La regeneración es el acto enteramente de Dios y es realizado por su soberana voluntad. Dios nos limpia del pecado porque Él quiere hacerlo. Dios nos invita a una nueva vida porque Él desea hacerlo. Él, de su voluntad o por su voluntad. Es algo que Dios determinó porque Él quiso hacerlo. Y esto es asombroso. Y lo deja bien en claro. Sé que nos gusta quedarnos en un pasaje, pero es imposible hablar de la regeneración sin volver por un momento a Efesios. Efesios capítulo 2 es el pasaje por excelencia para comprender la regeneración. Pero en el capítulo 1, esta verdad que presenta Santiago también se ve reflejado en Efesios capítulo 1. Te invito a ir por un momento y a dejar un dedo o un señalador en Efesios, porque vamos a volver. Efesios capítulo 1. Fíjense esta coherencia. Santiago, al comenzar a hablar de la regeneración, nos habla quién es el que lo hace. Y no solamente quién, sino por qué. Él, de su voluntad. Y Pablo, otro escritor totalmente diferente, dice en el capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios, verso número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la parte fascinante: según el puro afecto
de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Esta frase que vemos acá en Efesios capítulo 1, verso 5, al final del versículo, lo que está diciendo y está dejando bien en claro de que la salvación que Dios hizo disponible para nosotros en Jesucristo no sucedió por algo que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no sucedió porque desde la eternidad Dios pudo ver algo de nobleza en nosotros que le motivó a salvarnos. Según el puro afecto de su voluntad. Es decir, su voluntad no estuvo contaminada con nada fuera de sí mismo y de su propio deseo. No hubo nada fuera de Dios que lo lleve a salvarnos, que lo lleve a venir y morir en nuestro lugar, proveyendo un camino de salvación. Sino que lo dice, Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y como dijo Santiago, Él, el que obra la regeneración, el que nos hace caminar de manera recta delante de Dios en obediencia, es Él. La regeneración es una obra de Dios, hecha por Dios, para gloria de Dios y por la motivación pura de Dios. ¿Quién hace la regeneración? Dios. Y lo hace por su propia voluntad. No somos capaces de agradar al Señor por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza. No somos capaces de honrar a Dios en nuestras fuerzas. Por eso cuando alguien intenta vivir la vida cristiana sin Jesucristo, no importa cuán bien comience, no va a terminar bien. No se puede fingir ser un creyente durante mucho tiempo, porque es una carga pesada tener que cumplir con estas normas, tener que cumplir con estas prohibiciones y si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos controlados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios, esto que es difícil se vuelve algo imposible de sostener en el tiempo. Por eso en 1 Corintios, verso 14, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Vivir una vida que sin mentir es una locura. Vivir una vida sin engañar al cónyuge cuando se presenta la oportunidad es una locura, dice el hombre natural. Tener que ser disciplinado en nuestras decisiones, ¿por qué? Demos rienda suelta a nuestro corazón. O como diría Disney, seguí tu corazón. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que el corazón es engañoso. Vivir contra la cultura, con una manera de pensar que va contracorriente, para el hombre natural no tiene sentido. Son locura, no las puede entender, porque solamente se han de discernir de manera espiritual, se han de entender de manera espiritual y se han de vivir de manera espiritual. El responsable de la regeneración es Dios. Es el único responsable de que nosotros caminemos en verdad, que caminemos de una manera agradable a Él. ¿Por qué se hace? Para que seamos primicias de sus criaturas. Las primicias eran una ofrenda que se le daba al Señor, se conocen así como las primicias, y leemos de ellas en Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23, verso 10 y verso 11, dice, Moisés, ¿no? Hablando,
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, es decir, un domingo. Las primicias eran el primero y el mejor de todos los cultivos que se estaban cosechando y eran por lo general un indicador de cómo iba a ser la cosecha. Ahora, el granjero, la persona que estaba trabajando en el campo, podía ser tentado a tomar para sí esa cosecha temprana y guardarla en caso de que por alguna sequía o alguna plaga se perdiera el resto de la cosecha. Entonces este era un acto de fe, era un acto de confianza en Dios, de que Él iba a cuidarles, de que Él iba a proveerles. Dios exigía para Él lo primero y lo mejor. Ahora, Santiago está diciendo para que seamos primicias de sus criaturas. No es algo que nosotros estamos ofrendando, sino que es algo que nosotros estamos siendo. No está hablando de una ofrenda, sino está hablando de nosotros, para que seamos primicias de sus criaturas, de sus creaciones. ¿Y por qué esto de las primicias de sus criaturas? Bueno, podríamos decir que el creyente que ha sido regenerado por la voluntad de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha confiado en Dios por el testimonio de las Escrituras, es una primicia, es un adelanto, es una primera mirada a lo que va a ser el reino eterno del Señor Jesucristo. Como si fuese una mirada preliminar a lo que va a ser la eternidad con el Señor, donde todos, absolutamente todos, vamos a vivir en obediencia a Dios. Vamos a vivir agradando a Dios, ya sueltos los dolores de la muerte y totalmente separados del pecado para el Señor. Primicias de sus criaturas. Llegará un momento donde habrán cielos nuevos y tierra nueva. Esto del coronavirus o de cualquier pandemia o la crisis económica o cualquier otra cosa que esté sucediendo es algo temporal. Es algo que va a terminar. Va a terminar en algún momento. Va a terminar porque encuentren la vacuna. O va a terminar porque simplemente la estación del año va a sacar el estado gripal de nuestras vidas. Va a terminar porque nos volvamos, nuestro cuerpo se inmunice. O va a terminar porque Cristo va a venir. De alguna u otra manera, esto va a terminar. Esta vida es temporal, esta vida es pasajera. Y va a haber un momento donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, después de que el cielo y la tierra actuales sean destruidos. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 21. Gracias a Dios por la curiosidad de algunos hermanos. He estado recibiendo algunas preguntas acerca de Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Dice en el verso 1: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y comienza a relatar lo que va a ser este cielo nuevo y esta tierra nueva.
que es una escena gloriosa. Pero si hay un cielo nuevo y una tierra nueva, esta tierra como la conocemos va a pasar. Este mundo como lo conocemos va a pasar. Jesús dijo a los apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto fue prometido para ellos, porque iba a venir un reino real del Señor Jesucristo, un reino palpable, un reino visible, un reino pleno, completo del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8, un pasaje favorito de muchos, también mío, en el capítulo 8 de Romanos se nos dice qué es lo que está sucediendo. Capítulo 8 de Romanos se nos dice qué es lo que está hoy por hoy la tierra pasando, qué son los sentimientos del mundo, de la tierra en general. Romanos capítulo 8, verso 19. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, hasta ahora. La creación sabe de que las cosas que están sucediendo son pasajeras y aguardan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, ese reino nuevo, con personas con una naturaleza nueva. Y hoy por hoy, nosotros que hemos confiado en el Señor Jesucristo, somos primicias, somos un primer vistazo de lo que Dios está preparando para toda la humanidad. Hombres y mujeres que le aman, hombres y mujeres que le siguen, hombres y mujeres que agradecen esta nueva vida en Cristo, hombres y mujeres alrededor de Dios. Nuestras vidas giran alrededor de Dios, como la tierra gira alrededor del sol. Nuestros pensamientos deben ser inundados por todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensemos. La palabra de Cristo debe morar, no visitar, morar en abundancia en nosotros. Mi hermano, mi hermana, te animo en este tiempo a buscar del Señor, aprovechar estos tiempos que tenemos de confinamiento, de cuarentena, que se han extendido, a buscar del Señor, apagar un poco la tele, bajar el volumen de la radio y concentrarnos en el Señor y en su palabra. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Aquellos que hemos confiado en Él, permaneceremos para siempre. Pero este mundo, al igual que la cuarentena y lo que estamos sufriendo, es totalmente pasajero. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios por la regeneración. Y porque podemos entender por la evidencia de las Escrituras de que Dios es bueno. Él no es responsable de nuestro pecado. Es nuestra responsabilidad. Ha sido nuestra culpa, han sido nuestras decisiones. Y si no te has arrepentido de tus pecados, si no has venido al Señor Jesucristo pidiéndole perdón por tus pecados, y si no te has arrepentido y abrazado al Señor Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador, la consecuencia de ese pecado no es culpa de Dios, es nuestra responsabilidad. Él nos dio vida.
Él, como dicen las Escrituras en el verso 18, de su voluntad nos hizo nacer, nos dio vida nueva por la palabra de verdad. Y esta nueva vida es simplemente un primer vistazo, primicias de su creación. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, y te agradecemos por esta mañana, por el tiempo juntos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres y estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a cantar juntos al Señor y así terminar esta mañana. Dios te bendiga.